Muy buenas noches. Buenas noches, Rosana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias además por atendernos. En este último reportaje se ha podido confrontar algunas de las, precisamente, discrepancias o en todo caso contradicciones del propio jefe de Estado. Usted habrá visto, imagino, no lo sé, el reportaje anterior donde se escucha a la señora Miriam Morales, ahora hay que negarlo todo, y en el que queda clarísimo que esas reuniones no la tuvieron pues ni Karen, ni Oscar y probablemente ni la misma Miriam. ¿Cómo se maneja eso, ministra? Mira, he escuchado con preocupación todos los reportajes. Tú decías hace un momento, ¿no? El 25 de junio estábamos en pandemia, hoy también seguimos en pandemia. Así y es es una pena que estemos banalizando la política con todos estos audios que han salido el día de hoy en vez de preocuparnos, enfrentar el COVID. No, ministra, discúlpeme que tenga que interrumpirle en una frase como la que ha dicho. Totalmente de acuerdo con el tema de la pandemia, pero ese tipo de excusas no pueden hacernos pasar por alto lo que queremos como país. Rosana, y como país, esos otros valores son sumamente importantes y esos sí son incompatibles. Por lo importante, Rosana, creo que tenemos que empezar por lo importante. Pero te contesto tu pregunta, permíteme. Sí, pero sobre todo, tener claro que como país tenemos que apostar siempre por la transparencia. Pero permíteme contestarte. Entonces, contestando a tu pregunta, que venía después, pero primero quería referirme a lo importante que deberíamos estar enfrentando en este momento. Pero contesto tu pregunta. Mira, esto es continuar con lo que ya se había señalado el otro día. Yo he explicado esto en contexto, pero al margen de los hechos en específico, yo quiero reiterar que si aquí se considera que hay actos ilícitos, como considera, por ejemplo, el doctor Carlos, el penalista que ahorita dio su nombre, que acaba de hablar. Sí, el doctor Caro. Perdón, el doctor Caro, que acaba justo de estar contigo. Si se considera que hay hechos delictivos, entonces hay que investigarlos. Que el Ministerio Público investigue. Nosotros en todo momento como Ejecutivo hemos dado todas las facilidades para que se investigue, al punto que han habido ingresos de la Fiscalía a Palacio de Gobierno. Sí. Han habido el otro día un allanamiento en la casa de la señora Miriam Morales, que ahora ya no forma parte del gobierno. Pero, ministra, discúlpeme, pero ese no es el punto, porque precisamente en el primer reportaje se puede advertir el terror que tienen estas funcionarias cuando se dan cuenta que Fiscalía tiene una información que ellas estaban negando. ¿Por qué? Porque se les pasó el tema de los correos, se quedaron solamente con el libro de visitas. Y mira, Rosana, esa recomendación... Más que el terror que tú expones, lo que pasa es lo siguiente, y te lo digo, y lo he dicho ya antes. ¿Qué pasa? El registro de visitas registra que ese señor ha ingresado 5 veces y sin embargo solo se tiene registro de que 2 veces ha habido reuniones. Cuando pasa esto, lo que hay es una reunión para decir qué ha pasado, qué ha sucedido, por qué tenemos esta discrepancia en las agendas. Eso es el contexto de la reunión, pero como te reitero, Rosana, permíteme terminar. Si tú consideras, si alguien considera, como el doctor que tú mencionabas, considera que hay un delito, que se investigue, que el Ministerio Público lo investigue, como ya hemos dicho en múltiples oportunidades. Eso es lo que estamos dando todas las facilidades. Sí. Han entrado 2 veces a Palacio de Gobierno, no sé qué más apertura podemos dar. Ingresen, han entrado 5 veces. Por eso, el presidente ha entrado 5 veces, de las cuales 3 están clarísimas que no fueron ni para Karen Roca, ni para Oscar Vázquez, ni para el otro. Y entonces lo que yo quiero es que no nos corramos de la verdad también. Eso es un punto que no lo podemos dejar pasar por alto. Estoy de acuerdo con usted, si hay un delito, sí, pero el presidente no nos puede seguir mintiendo. Ayer mismo dijo 3 reuniones, una la de juramentación y otra con Karen y otra con Miriam. Y eso no es cierto, no puede ser que ayer mismo nos siga mintiendo. Es lo único que le pido, o sea, Rosana, es solamente eso. Yo te pido que me dejes contestar en vez de seguir tú editorializando, porque creo que los reportajes ya han sido bastante largos. Mira, permíteme contestarte, permíteme explicarte los hechos. Lo que ha ocurrido, como ya te he explicado, es que hubo una discrepancia entre las veces que se había registrado el ingreso de ese señor, hasta 5 veces, y por otro lado, las reuniones que efectivamente se habían realizado, que eran estas 2. Entonces, lo que hace el presidente es querer aclarar esta cuestión, pero te lo reitero, si se considera que habría algún comportamiento delictivo, Rosana, permíteme terminar, lo que se debe hacer es investigar, y el Ministerio Público está investigando, y la Fiscalía y la Contraloría está investigando, y que se siga haciendo, eso es lo que corresponde. La pregunta es, ¿esto es causal de vacancia? Eso ya es otra discusión. Eso es otro tema. Pero bueno, que se investigue. Ese es otro tema, pero en todo caso sí pedirle al presidente que dé explicaciones claras y con la verdad, nada más, y que no se pueda dejar llevar una vez más por consejos como los que hay que ocultarlo todo, que se escucha claramente en el caso de la señora Miriam Morales, que dicho sea de paso, ya se aceptó su renuncia bastante tarde, pero más vale tarde que nunca. Rosana, también se escucha en los audios, y eso no salió en los reportajes, que el presidente dice no hay que mentir, no digan la verdad.
Eso también lo dice el presidente. Entonces Yo lo escuché completito. Yo lo escuché completito y también le voy a contar por qué lo he escuchado completito, los 39 minutos, después de decir, vamos a decir la verdad es tú lo recibiste una vez y tú lo recibiste otras 2 veces. Esa es la verdad. O sea, tampoco, o sea, es como si tuviera trabajadores. Digo, la verdad es que yo no soy Rosana, por si acaso, tampoco, ¿no? O sea, seamos bien claros y no lo saquemos de contexto, pero vamos a lo importante, que es otro tema importante, porque la verdad nunca va a dejar de serlo. El Congreso, el 18 ha sido citado al Congreso. ¿Va a acudir o no va a acudir? ¿O esta medida que se ha planteado, que se va a presentar ante el Tribunal Constitucional, se va a evitar? O sea, lo que se busca es precisamente que la medida cautelar evite que el presidente vaya al Congreso de la República. Mira, Rosana, yo te contesto en este momento como ministra de Estado. Nosotros como Ministerio de Justicia lo que hacemos es coordinar la estrategia del Estado y por eso yo estoy trabajando en la demanda competencial. La demanda competencial lo que busca es que se determine si el Congreso está ejerciendo adecuadamente su competencia al señalar cómo interpretar la vacancia por incapacidad moral permanente. Ese es el trabajo del Ministerio de Justicia. La defensa del presidente en relación con él tendrá que contratar sus abogados y verificar cómo lo realiza el tema de vacancia. Yo no tengo conocimiento de ese espacio, no es parte de mi competencia como ministra. Claro, pero el día viernes, que próximo, ¿se tiene pensado o decidido que el presidente acuda al Congreso de la República? Es una decisión que le corresponde al presidente. Yo no he participado en esa decisión, Rosana. Ok, entonces, cuando usted plantea, o el Ministerio de Justicia, a través del procurador, planteen la medida cautelar y planteen esta demanda competencial, ¿qué se busca con esas medidas? La cautelar, puntualmente la cautelar, que se quede todo en nada. La medida cautelar lo que busca es que hasta que el Tribunal Constitucional señale cómo debe interpretarse la causal de vacancia por incapacidad moral permanente, no continúe el procedimiento. Eso es lo que busca la medida cautelar. No busca, y quiero aquí ser clara, Rosana, perdóname, quiero aquí ser clara con un tema. Nosotros no estamos haciendo este recurso o esta demanda porque pretendamos defender a una persona en específico. Estamos haciendo esta demanda porque queremos que se determine cómo debe interpretarse esta causal. Y te enseño un dato histórico que a mí me preocupa de manera específica. Cuando analizamos esta causal de vacancia, tenemos que se ha aplicado a lo largo de la historia peruana 3 veces, se ha intentado aplicar 3 veces más, y esos intentos últimos son en los últimos 2 años. Entonces la pregunta es, ¿este debe ser el modo en que interpretamos la incapacidad moral permanente? Nosotros creemos que no, y por eso queremos que sea el tribunal el que lo determine y lo establezca. Y para el país es sumamente importante que eso se defina, que se delimite, que no pueda estar sujeto a tanta subjetividad. Eso como país no debería aceptarse en ninguna circunstancia, pero la medida cautelar, si es aceptada y si esta procede, significaría también que el día 18 ya no tenga que acudir el presidente. ¿Es también eso así o no? Lo que queremos es que, en tal caso, el procedimiento se suspenda mientras sea el tribunal el que determine cómo debe interpretarse esta causal, porque no sé si seguro tú has tenido oportunidad de revisar la moción de vacancia. Es un documento que en verdad no queda muy claro qué se está imputando realmente al presidente, básicamente transcribe audios, ¿no? En todo caso, pensábamos que con el deslacrado de las investigaciones de la Comisión de Fiscalización iba a tener un poco más de contenido este pedido, pero bueno, eso es lo que ha presentado el Congreso finalmente, ¿no? Sí, bueno, además ese es un tema que entiendo a nivel nacional, como lo han visto ustedes, ha habido una indignación generalizada respecto a la manera, esta vacancia express, como se ha querido estar manejando de parte del Congreso. Eso por un lado. Ahora, usted ha dicho que las llamadas que ha hecho el señor Merino a altos mandos de las Fuerzas Armadas constituirían un delito de sedición. ¿Se ratifica en eso? En realidad, Rosana, lo que yo dije, porque esa entrevista la di el día sábado en la mañana, es que yo no tenía todavía claridad sobre los hechos, porque en verdad todavía yo había leído en ese momento solo el reportaje de IDL Reporteros, pero todavía no había conversado con el ministro de Defensa, ni tenía conocimiento de los hechos. Recién el Consejo de Ministros, que fue después de esa entrevista, es que yo pude conversar con el ministro de Defensa y nos explicó en realidad todo lo que había ocurrido, y finalmente se generó el pronunciamiento que tú has escuchado seguramente, ¿no? Entonces yo en ese momento no hice ninguna calificación. Lo que señalé, porque es lo que había leído también, es que algunos especialistas señalaban que podía ser un delito de sedición. No más que eso, porque no podría yo entrar a calificar, porque esa calificación le corresponde al Ministerio Público, le corresponde en todo caso a los procuradores. Pero lo que sí quiero decir es que lamentamos que además el propio presidente del Congreso admita que realice este tipo de actos contra el espíritu no deliberante que tienen las Fuerzas Armadas conforme a la Constitución, y que intente
en un contexto en el que estaba todavía en trámite o potencialmente en trámite la vacancia, contactarse con ellos para supuestamente darles calma. Eso sí nos preocupa, sin duda. Sí, ahora, entonces, para que me quede claro, retira el tema de la sedición, ¿no es cierto? Porque lo dijo cuando no tenía toda la información, o sea, retira el término. En realidad, Roxana, más que retirarlo, lo que te digo es que yo nunca usé ese término. Lo que señalé es que algunas personas estaban alegando que eso se producía, ¿no? Ok. Ahora, efectivamente, no hay que estar echando mano de las Fuerzas Armadas. ¿Le parece bien que el pronunciamiento que ustedes hicieron, en la que estuvo presente usted y el premier Martos, estuvieran también altos mandos de las Fuerzas Armadas atrás, como escoltándolos y dando una señal, esa presencia de las Fuerzas Armadas con el Ejecutivo, cuando lo que queremos es este respeto institucional? Tú también lo has dicho bien, atrás, ¿no? Estaban atrás de la Fuerza Civil, atrás del presidente del Consejo de Ministros, atrás del ministro de Defensa, atrás de la ministra de Justicia. No estaban delante, no eran las fuerzas que tomaban la decisión, eran las que aparecían siendo el presidente, el jefe del comando, el jefe de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, en ese contexto, pero ojo que las declaraciones que nosotros hemos dado son bien concretas. Por un lado, se ha señalado los hechos ocurridos por el ministro de Defensa y yo estaba presente porque estaba exponiendo la estrategia legal que iba a seguir el Ejecutivo defendiendo intereses del Estado, defendiendo el orden democrático, ¿no? En todo caso, ¿a usted no le parece mal todos los cuestionamientos que se han hecho por precisamente adelante, atrás, al costado, pero con la presencia y en la foto de las Fuerzas Armadas en un mensaje político? En eso sí me quedo clara de que a usted no le parece que por ahí haya ninguna cosa que enmendar. Yo creo que lo que tendríamos que tener claro es cuál es el rol del presidente y cuál es el rol del presidente del Congreso. El presidente de la República es el jefe de las Fuerzas Armadas, jefe supremo de las Fuerzas Armadas. La presencia entonces se concentra en ese caso. Y estaban, como reitero, detrás del Poder Civil, en el que yo además, tú sabes, estaba presente como ministra de Justicia, además siendo la única mujer dentro de la foto, porque creo que también era un momento para también dejar claro quiénes son los que toman las decisiones en el país, que son el presidente y los ministros. Respecto al tema de fondo que usted señalaba de la demanda ante el Tribunal Constitucional, que esta es la competencial, esa palabrita, pues, sí. Efectivamente, los plazos que se tienen, o sea, ¿cuáles son los plazos que se manejan en este tipo de procesos? Mira, como ya han señalado varios especialistas, como el doctor Óscar Urbiola, entre otros, lo que podría pasar es que el tribunal, y nosotros esperamos que el tribunal inmediatamente que reciba la demanda con la medida cautelar pueda admitirla, pueda evaluarla, independientemente que luego esperamos el pronunciamiento final, porque como te reitero, esto no es una cuestión para defender personas, sino para defender instituciones, en este caso la institución del de la Presidencia de la República. Ya. Bien, ministra, muchísimas gracias por esta entrevista y en todo caso reiterarle una vez más, si es posible, que a través suyo se le pueda solicitar al presidente de la República aclare absolutamente todos los puntos y todas las dudas que están generando todas las revelaciones de esta semana y la de esta noche. ¿Ok? Muchísimas gracias. Y también yo reiterarte, Rosana, de parte nuestra, que tenemos plena disposición, transparencia y que hemos contestado y seguiremos contestando los interrogantes de la prensa y siempre respetuosos de la libertad de expresión. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias a usted. Y nosotros nos vamos a una brevísima tanda comercial, pero no se mueva porque todavía hay muchísimo